No sé si me escucho. Dígame. Sí. Ah, ya. Ahora. Ya, pues. Entonces, ¿cómo se siente el día de hoy? Manden sus numeritos. Ya se le está 12. Ah, ánimo. Johnny 13. Ariel está muerto. Camila 10. Uy, ánimo, ánimo. Ah, la Isi está en 15. Very good. ¿Cómo estás tú, Peña? Yo creo que como el 3. Fue una muy mala estrategia juntar tantas clases para ver. Sí. Yo lo voy a dejar para el 18. Y yo no sé cómo estoy. Creo que estoy no, como el 15. Vale, aquí. En las nubes. Ya, empecemos. Pero que todas hayan mandado su número. Ya, hoy día vamos a seguir con ejercicios de los textos que pasamos anteriormente y de tipo PDT. Para que vayamos ejercitando y nos vaya bacán. Ya. Y el primer texto es de genios y figuras. Y las preguntas son 6 preguntas y dice, ya, ¿las leís tú, Peña? ¿Sí? Ya, yo voy con las preguntas. Ya. Entonces, la primera pregunta dice, con respecto a los habitantes de Atenas, se afirma que. Luego tenemos, según la lectura del fragmento, ¿cuál era la afición favorita de Sócrates? La número 3 nos dice, en el primer párrafo, Sócrates es caracterizado como un hombrecillo de. La cuarta, a partir de la información expresada en el último párrafo, se infiere que. La 5 dice, en el cuarto párrafo, Sócrates es descrito como una persona molesta porque, y la última nos dice, la comparación establecida por el emisor del texto entre Sócrates y Jesucristo se dirige a establecer que. Entonces, como podemos notar de estas preguntas, vamos a tener que poner mucha atención a cómo nos describan a Sócrates en el texto que vamos a leer ahorita. Ujú. Sí. Ya. Y empezamos a ver. ¿Una tú y una yo? No sé si está el Gonzalo, si ya llegó. Creo que no. ¿Está o no está? Parece que ¿No no. está? Ya, una y una. Ya, ¿Parto ya. yo o partís tú? Ah, no, y aparte yo. Dale. Dale, Fer. Ay, no, no sé si soy yo entonces. Abuela fue la seña. Uy, ¿qué onda? No caché. No sé si a mí se me cayó el internet, se cayó la reunión, se cayó la vida, ¿qué onda? ¿Me escucho? Siento que Sí, no sí, te estoy. escucháis. Ah, ya. Entonces, no sé qué pasó. Ya, pero dale, empieza tú. Ya. Ya, parto entonces.
Sí, dale. Era un hombrecillo de aspecto cómico, la cabeza calva, la cara muy pequeña en proporción, la nariz redonda y respingada, y las barbas ondosas que, por algún extraño efecto, no parecían pertenecer a semejante rostro. Su fealdad era objeto de frecuentes bromas entre sus amigos, y él mismo cooperaba en el regocijo general. Fue pobre y algo haragán. Tenía como profesión la de cantero, pero no trabajaba más de lo estrictamente necesario para sustentar a su mujer y a sus 3 hijos. Su afición favorita consistía en charlar con la gente, y como su esposa se mostraba siempre descontenta y hacía gala de una lengua peor que el látigo de un carretero, enfurecido, el mayor placer del mundo para este hombre era verse lejos del hogar conyugal. Se levantaba antes del amanecer, tomaba a prisa un ligero desayuno de pan mojado en vino, se ponía una túnica que luego cubría con un manto de tela burda y escapaba en busca de una tienda, o de un templo, o a casa de un amigo, o a un baño público, acaso a una esquina propicia y familiar. En resumen, a cualquier sitio donde pudiera conversar y discutir con sus conciudadanos. Nunca le faltaba ocasión para satisfacer su deseo, pues los habitantes de la ciudad donde vivía adoraban la discusión. La ciudad era Atenas y el hombre de quien hablamos, Sócrates. Dale, Gonzalo. Sócrates no solo tenía un rostro divertido, sus ideas y comportamiento lo eran también. Cierta vez, uno de sus amigos preguntó al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio de Atenas. Para asombro de todos, la sacerdotisa dio el nombre de Sócrates. El oráculo, comentó Sócrates después, me ha escogido a mí como el más sabio entre los atenienses, porque yo soy el único que sabe que no sé nada. Esta actitud de maliciosa socarronería y equívoca humildad le daba tremendas ventajas en las discusiones. Lo hacía, en realidad, una persona molesta. Aparentaba no saber ninguna respuesta y acosaba a sus interlocutores con preguntas, como un fiscal en un juicio, llevándolos a confesar opiniones inesperadas y asombrosas. Sócrates fue el evangelista del razonamiento riguroso. Iba por las calles de Atenas predicando lógica como Jesucristo iría 4 siglos después por las villas de Palestina predicando amor. Y lo mismo que Jesús, sin haber escrito en su vida una sola palabra, ejerció en el pensamiento humano una influencia que millares de libros no han podido superar. Bravo. Ya, ese es el texto de, creo que se llama Genes y Figuras. Ya, Ya. ¿Quién va con la primera pregunta? Dale tú, Sofía. dale. Ya, la primera dice, con respecto a los habitantes de Atenas, se afirma que A, gustaban mucho de la discusión, B, poseían la mayor sabiduría del mundo, C, eran influenciados por Sócrates, D, rehuían el trabajo al igual que Sócrates, y E, pasaban gran parte del día en las calles. ¿Cuál creen que es? Esta es información explícita que sale en el texto. Ujú. ¿Qué dicen? Isidora ahí dice que cree que es la A y Jan igual. Dale, uno más. Ya, Camila también dice que es la A. Gustaba mucho de la discusión. Sí, esta salía creo que en la primera parte del texto. Y ya voy a ver la respuesta correcta. Bien, sí era la A. Gustaba mucho de discusión. Les decían que adoraban discutir entre ellos y hablar, conversar. Así que, muy bien. Ya, quedan de la 2. La Fer. ¿Está?
Bueno, voy yo. Pregunta número 2. Según la lectura del fragmento, ¿cuál era la afición favorita de Sócrates? Tenemos A, conversar con la gente, B, ser el mejor orador de Atenas, C, levantarse temprano e irse lejos, D, predicar igual que Jesucristo, o E, importunar a sus interlocutores. Esta pregunta también es textual, según la lectura del fragmento, es decir, es una pregunta explícita. La respuesta va a estar textual en el párrafo. ¿Con cuál alternativa se quedan? Como siempre responden en el chat. Respondiendo en el chat o no pasamos la diapositiva. Nos quedamos aquí, no. Isidora dice A o E. No, no puede ser, tiene que elegir una. Johnny se queda con la A. Vamos, Isidre, elija, juégasela por una. Entonces A. Súper, ¿alguien más? ¿Quién más? Respondan. Es una pregunta textual. Podríamos ir al texto a ver, encontrar la respuesta. Se dice claramente cuál era la afición favorita de Sócrates. Ya Camila también se inclina por la A. Vamos con la respuesta, Sofía. Bien. Exacto, muy bien, chicos y chicas. En esta pregunta salía por ahí que lo que más le gustaba a él era conversar con la gente. Como su señora no era muy buena para conversar, él se levantaba temprano y salía a cualquier lado a conversar con el que pillara ahí. Así que sí, era una pregunta bastante fácil, textual, que nos decía que lo que más le gustaba hacer a Sócrates era conversar. Súper, vamos con la 3. Ahora Fer, no sé si se ¿Está fue, por ahí la parece. Fer? Ya, Va, voy yo dale entonces. tú, Sofía. Ya dice, en el primer párrafo, Sócrates es caracterizado como un hombrecillo de nariz redonda y respingada, pocas energías, cabeza calva. ¿Qué características nombraban de Sócrates en el texto? También de información textual. Volvamos, ya. Ok. Mm, ya. Ya, bueno, aquí sale más o menos la respuesta en el primer párrafo. A ver ya, era un hombrecillo de aspecto cómico, la cabeza calva, la cara muy pequeña en proporción a la nariz, la nariz redonda y respingada, las barbas ondosas que por algún extraño efecto no parecían pertenecer a su semejante rostro. Ahí nos dicen la fealdad, su profesión, em, algo Aragán, que creo que significa medio flojo. Sí, ya. Aragán fue pobre y algo Aragán. Ya, supongo que ahí les quedó un poquito más claro. Voy a volver a la pregunta. ¡Ah, no! Me pasé. Ya, bueno, no vieron nada. Ya, ¿cuál es entonces? Ah, muy bien. Estaban atentos. Sí, ya. La D dice bueno, nariz redonda y respingada y cabeza calva, que son las primeras características que nos dicen de Sócrates. Y bueno, poca energía no era porque harta energía tenía para conversar y caminar y molestar a la gente. Claro, no decían que tenía poca energía, decían que era flojo Mm, pero que para conversar se levantaba bien temprano y salía. Entonces, sí tenía buenas energías, sí, para algunas cosas. para lo que le gustaba, como Sí. todos y todas. Vamos con la 4.
Pregunta número 4. A partir de la información expresada en el último párrafo, se infiere que, una pregunta de inferencia local, nos dice en el párrafo, se infiere que la actitud racional de Sócrates ha sido importante para la humanidad. Esa es la alternativa A. B. Sócrates y Jesucristo fueron evangelistas de la antigüedad. C. Jesucristo predicó en solitario por las villas de Palestina. D. Sócrates predicó por las calles de Atenas una idea similar al cristianismo. O E. Sócrates incomodaba a sus interlocutores con preguntas rebuscadas. Tenemos una pregunta de inferencia. De lo dicho en el último párrafo, algo de esto se puede interpretar, se puede deducir. ¿Con cuál se quedarían, chicos y chicas? O si quieren volver a ver el último párrafo, cuéntenos en el chat. Volvamos a verlo. Bien, acuérdense de las alternativas, ¿ya? Bueno, obviamente el último párrafo comparaba a Sócrates con Jesucristo. Sócrates fue el evangelista del razonamiento riguroso. Iba por las calles de Atenas predicando lógica, como Jesucristo iría 4 siglos después por las villas de Palestina predicando amor. Y lo mismo que Jesús, sin haber escrito en su vida una sola palabra, ejerció en el pensamiento humano una influencia que millares de libros no han podido superar. Súper. Con ese párrafo, vámonos a elegir la alternativa que se desprende de esa sección. Con cuidado al pasar la diapo, que sí, a mí también me ha pasado. Ayer, de hecho. Bien. ¿Qué es lo que se desprende de este último párrafo? A. La actitud racional de Sócrates ha sido importante para la humanidad. B. Sócrates y Jesucristo fueron evangelistas de la antigüedad. C. Jesucristo predicó en solitario por las villas de Palestina. D. Sócrates predicó por las calles de Atenas una idea similar al cristianismo. O E. Sócrates incomodaba a sus interlocutores con preguntas rebuscadas. Bien, este párrafo no habla de las preguntas de Sócrates, compara Jesucristo con Sócrates, por lo tanto yo descartaría la E. Diría que la E, justo la que responde la Sofi, yo la descarto, porque este párrafo, el último párrafo, no nos habla de las preguntas de Sócrates, se está comparando a Sócrates con Jesús. Cuando habla de las preguntas es un párrafo más arriba, un párrafo anterior. Belén pregunta la A, no puede preguntar, aquí respondimos con total seguridad, aunque estemos incorrectos, pero con total seguridad. Johnny también le gusta la A. Qué bueno que le guste. Me imagino que además se inclina como la alternativa correcta para esta respuesta. Bien, así me gusta Belén. Ah, con confianza, con seguridad. ¿Alguien más? Isidora, ¿por cuál se inclinaría ahora que ya le dije que la E no era? Camila también se inclina por la A. Isi también la A. Yo igual me inclino por la A. Vamos a ver la respuesta, Sofía. Bien. Excelente, muy bien, muy bien. En este párrafo nos dicen que Sócrates, no me acuerdo cómo lo plantean, pero el raciocinio de Sócrates logró un efecto en la humanidad, tanto como Jesús, que sin escribir ninguna palabra tuvieron grandes efectos en la humanidad. Las otras alternativas no nos permiten desprenderlas. Sabemos que Jesucristo andaba evangelizando, pero Sócrates no. Sócrates era un filósofo. Jesucristo predicó en solitario por las villas, tampoco lo podemos describir, y de hecho por la historia uno sabe que tenía apóstoles que también andaban transmitiendo sus ideas, por lo tanto no iba solo. Y la de Sócrates predicó por las calles de Atenas una idea similar al cristianismo, no. En este caso se aprovechan de la comparación para meter una frase distractora. No es que Sócrates predicara una idea similar, de hecho dicen que Sócrates predicaba la razón
el raciocinio, mientras que Jesús predicaba el amor. Predican ideas distintas. Lo que hacen igual, lo que son similares es predicar. Ambos predican algo, pero son ideas bastante diferentes. Así que nos quedamos con la alternativa E. O sea, A, perdón, A, nada que ver. La A. Ya, Eso, vamos con la siguiente, Sof. La 5 sí, estaba más difícil. sí. Dice, en el cuarto párrafo, Sócrates es descrito como una persona molesta porque A. Se jactaba de ser el más sabio entre todos los atenienses. B. Aparentaba ser un ignorante ante los demás. C. Se creía un fiscal en un juicio sacando de quicio a todos. D. Sus preguntas eran las más osadas y asombrosas. Y la última E. Era superior discutiendo por su astucia disimulada y dudosa humildad. Tenemos una discrepancia con los profes. Y polémica. Sí. Bueno, en realidad no es tan polémica porque si un argumento me convence. Pero tiene que ser un tema polémico para que haya argumentación. Sí, es verdad. ¿Y qué dice el público? Como siempre en el chat vamos respondiendo. No, Johnny, no se pueden decir dos. Elija una. Isidora se eligió la B. Bueno, la D ya la descartamos porque no nos dice en el texto algo sobre sus preguntas. Si es que eran osadas o asombrosas. ¿Qué dicen? Y si se queda con la B. Los y las demás, ¿qué opinan? Isidora, Camila. Ay, Johnny, Isidora ya dijo la B. que se decía por una. Johnny, Belén, Camila. Ya paqueando la respuesta. Camila se queda con la D, pero la profe Sofi la descartó recién. Podríamos volver al cuarto párrafo, a buscarlo. Esta es una Ya. pregunta textual también. Generalmente las preguntas explícitas de información textual nos apoyamos mucho en el texto. Podemos volver y buscar la alternativa más correcta. Ujú. Ya. Y aquí el cuarto párrafo dice, esta actitud de maliciosa socarronería y equívoca humildad le daba tremendas ventajas en las discusiones. Lo hacía en realidad una persona molestosa. Aparentaba no saber ninguna respuesta y acosaba a sus interlocutores con preguntas como un fiscal en un juicio, llevándolos a confesar opiniones inesperadas y asombrosas. Ahí las opiniones eran asombrosas, no las preguntas. Sí, ¿verdad? La alternativa D hablaba de preguntas asombrosas. Por lo tanto, aquí las respuestas son asombrosas. No las preguntas. Volvamos a la alternativa. Ya. Espero que les haya quedado más claro. Ya. ¿Qué dicen? Ya, quizá digamos las que nosotros creemos correctas. A ver, Ahí ya están respondiendo más. dicen B, B. Hola Cata, bienvenida. Yo también llegué tarde hoy. Johnny también se queda con la B. Ya, bueno, yo igual creía que era, o sea, bueno, sí creía que era la B,
porque como que era su actitud frente a las preguntas que se hacía el que no sabía, para poder como molestar a las personas y que le contesten como lo que él quería, algo así. Ese era más o menos mi raciocinio. Pero creo que el de Gonzalo está mejor. Están cambiando a la E ahora. Pero se están cambiando bien, se están Sí, cambiando bien. sí, pero no sé, quizá yo estoy bien. Ah, Vamos con la respuesta. es que parece que no está la respuesta. ¿Está en Da, blanco? sí, lo dejamos a su criterio. Ya. Selene. Yo me quedé con la E. Tuve que buscar en el diccionario qué significaba socarronería, porque no lo sabía. Lo describen a Sócrates como una persona socarrona. Me quedé como la pantera rosa, como, ay, no me sé el nombre del TikToker que hace todo así como, Sí, no sé cómo se llama. yo tampoco, pero sí lo cacho. Bien, socarronería es el modo de expresarse de la persona que se burla de los demás de manera irónica y con apariencia de ingenuidad. ¿Ya? Eso significa socarronería, una definición bastante rebuscada. Yo este texto lo he visto como 3 años y siempre tengo que buscar la palabra porque se me olvida lo que significa. Es la actitud o el modo de expresarse de la persona que se burla de los demás de manera irónica y con apariencia de ingenuidad. En este caso yo me quedé con la alternativa E, porque se dice en el párrafo, en el cuarto párrafo, se menciona que él tenía ventajas al discutir. Por una, no me acuerdo, el epíteto, la característica de la socarronería como falsa socarronería, algo así, y falsa modestia. En este caso, él como que se hacía una persona ignorante, pero él tenía ventaja al discutir porque camuflaba su inteligencia, su conocimiento en una aparente ignorancia, ¿ya? Es muy parecido a la alternativa B, pero me quedo con la E porque es más completa, como que sí cita mucho más palabras clave que encontramos en el texto como la superioridad al discutir, ¿ya? Si se fijan, aparentar ser un ignorante ante los demás tiene mucho que ver con una dudosa humildad, como que se hace el weón, pero después en verdad cachaba todo el tema y te manipula con las preguntas para hacerte, para burlarse de ti, en el fondo. Bien, entonces en este caso, él camuflaba su astucia con una dudosa humildad y eso le daba una ventaja al discutir. Sale en el párrafo 4. Por eso yo me quedé con la E. Pero la alternativa B igual estaba bastante bien, solo que la E es un poco más completa. De hecho, es casi el mismo argumento, solo que el E aprovecha de repasar una idea más y con eso nos queda como una alternativa más completa. ¿Ya? Insisto en que la alternativa B está buenísima, pero la alternativa E está más completa, un poco más completa. Sí, es verdad. Ya. Sí, pero esta pregunta estaba difícil, estaba capciosa igual. Tuvimos que debatirla entre los profes. Sí. Bien, voy con la pregunta 6. Ujú. Dice, la comparación establecida por el emisor del texto entre Sócrates y Jesucristo, que era en el último párrafo, se dirige a establecer que 1. Evangelizaron al mundo con sus razonamientos lógicos. 2. En épocas distintas, Sócrates predicaba lógica y Jesucristo predicaba amor. Y por último, 3. Ejercieron influencia en el pensamiento humano. Ya la alternativa, o sea, la frase 3, la frase de 3 romano, la discutimos en una pregunta anterior. Vimos que la alternativa correcta en una pregunta anterior era precisamente eso, de que Sócrates influyó en la humanidad, en el pensamiento humano. Ya se están inclinando Johnny, Isidora y Belén por la D, solo 2 y 3. En este caso están descartando la 1. La número 2, la frase número 2 dice, en épocas distintas, Sócrates predicaba lógica y Jesucristo predicaba amor. Excelente, eso también lo vimos, lo descartamos en una alternativa anterior, dijimos que no era que ambos predicaran, o en este caso sí lo ponen como predicar, pero en el fondo es difundir una idea.
una idea, en el caso de Sócrates, la lógica, y 400 años después, Jesucristo predicaba a amor. En ese caso, ambos andaban en épocas distintas predicando ideas diferentes. Así que la 2 también estaría correcta. ¿Por qué es falsa la 1? Que alguien me responde en el chat. ¿Por qué la frase 1 es falsa? Por 50 puntos. Pero para Gryffindor. No en la prueba. Porque Jesús no predicaba lógica. Excelente, Isidora. Muy bien. Jesucristo predicaba amor. Y de hecho es bastante ilógico como la Biblia se contradice varias veces en ese sentido. Bueno, no quiero cuestionar a Jesús en este momento. Nos quedamos con la alternativa D, ¿no es cierto, Sofía? Sí. Sí, solo 2 y 3. En épocas distintas predicaban cada uno su idea y ambos ejercieron una influencia en el pensamiento humano. Solo 2 y 3 porque Jesucristo no predicaba lógica. Muy bien, excelente. Y creo que ahora en el segundo texto. Vamos con el texto 2. Ya. Son 3 preguntas. ¿La lees tú? Ya, yo las leo. Pregunta 1. Según la lectura del fragmento, ¿qué características tiene el ensayo? Vamos a tener que identificar algunas características del ensayo. Pregunta número 2. A partir de lo expresado en el texto, se infiere que, una inferencia global, nos piden obtener una idea de todo el texto que no está textual. Y pregunta número 3. En el primer párrafo es posible encontrar la estructura discursiva que corresponde a la. Por lo tanto, vamos a tener que definir la estructura presente en el primer párrafo. Súper. Esas son las 3 preguntas de este texto. Ya. Empiezo yo. Ya. El ensayo es una forma literaria que favorece la exposición de impresiones y sentimientos personales sobre aspectos, temas o problemas de la realidad, con una variedad temática que surge de la multiforme realidad de la existencia. A través del ensayo se comunican distintas visiones de mundos, ideas y opiniones. Por lo mismo, este género literario se constituye como un valioso testimonio de una época y de las personas que en ella viven. A través de la lectura de diferentes ensayos podemos conocer diversas interpretaciones, reflexiones, miradas y enfoques que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. Los ensayos son, entonces, un punto de referencia obligado de la cultura. Innumerables son los escritores y escritoras que han cultivado este género literario, caracterizado en términos generales por el tratamiento, desde un punto de vista personal y subjetivo, de temas de índole diversa, con flexibilidad de métodos y voluntad de estilo. Durante el siglo XX en Hispanoamérica encontramos una extensa nómina de excelentes escritores, entre los que destaca Eduardo Mallea, Arturo Uslar Pietri, Ernesto Sábato, Octavio Paz, José Lezama Lima, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska, Severo Sarduy, Cristina Peri Rossi, Guillermo Cabrera, Infante, etc. Si bien cada uno de estos escritores, motivado por una preocupación estética, ha reflejado un estilo personal en sus escritos, es posible distinguir una serie de rasgos peculiares del género ensayístico. Ya, ese es el texto número 2, cortito. Un texto breve con pocas preguntas también. Sí. Ya, la primera pregunta. ¿Voy yo? Dale. Ya. Sí. Dice, según la lectura del fragmento, ¿qué características tiene el ensayo? Voluntad de estilo, punto de vista subjetivo, temas de carácter literario. ¿Cuál de esas 3 características corresponden al ensayo según la lectura? Igual ayuda que ya lo vimos. Así que más o menos sabemos sus características.
¿Verdad? Ya vimos la materia del ensayo. Sí. Pero acuérdense que es según el fragmento. ¿Qué dicen? D. Isidora y John. Uno y dos. ¿Qué dice el resto? Ah, D. Belén, Cata. No, creo que no lo hemos leído. O no me suena. Lo pasamos como materia, pero este texto no lo habíamos leído. Bien, vamos con la respuesta, Sofía. Explícate cada una de las frases. Ah, ya. Bueno, dice voluntad de estilo. La primera, y esa es correcta porque el ensayo tiene esa característica que la estructura es un poco más abierta y depende del escritor, aunque igual tiene una estructura general, pero ahí cada escritor la va embelleciendo a su manera. Ya, entonces la 1 era correcta. Así eliminamos la B y la C. Después viene el punto de vista subjetivo y ese también es correcta porque es como también lo que caracteriza al ensayo, que cada escritor va poniendo su punto de vista dependiendo o sea, en los argumentos que uno pone, y puede poner opiniones también, ideas, etcétera. Entonces también es subjetivo. Y la última, temas de carácter literario, esa, y ya vamos en la 1 y la 2. Sí. Y entonces estarían bien porque la 3 no es correcta porque también puede hablar de temas no literarios, como que tienen que ver con la ciencia. Cuando hablamos de carácter literario, hablamos de cosas como temas del amor más subjetivas. Así que Exacto, era podemos encontrar temas de todos los temas de los ensayos. Podemos hablar de política, de cine, de arte, de lo que sea, no necesariamente de cosas literarias. Además, por descarte, si ya sabíamos que la 1 y la 2 eran verdaderas, solamente nos quedaba la alternativa D. correcto. Súper. ¿Vamos, Fer, con la número 2? No quiere, parece. A lo mejor tiene mala señal, la otra vez igual tenía mala señal. Y habló por el chat cuando tenía mala señal. Ya, voy yo con la 2. Dale. A partir de lo expresado en el texto, se infiere que A, pese a su flexibilidad, el ensayo presenta características distintivas. B, el ensayo ha tenido su desarrollo más alto en Hispanoamérica. C, la diversidad temática posible le resta rigor al ensayo. D, en Hispanoamérica, solo en el siglo XX encontramos desarrollo del género ensayístico. O E, no hay escritores europeos que desarrollen el ensayo con la calidad con que lo hacen los escritores hispanoamericanos. Súper. ¿Qué alternativa se puede inferir respecto al texto en su globalidad? Es una inferencia global. De aquí yo descartaría la E. Rápidamente descarto la E. Se mencionan solamente escritores hispanoamericanos, creo. En ningún momento se dice que sean mejores o peores que escritores europeos. Entonces yo descarto la E. Ya Isi y Belén se quedan con la A. Johnny también se queda con la A. Pese a su flexibilidad, el ensayo presenta características distintivas. Aquí tenemos una frase concesiva, ¿no es cierto? Hay una dificultad que es muy flexible, pero a pesar de eso se cumple que el ensayo tiene características distintivas. Eso nos explica la alternativa A.
También descarto la D. En Hispanoamérica solo en el siglo XX encontramos el desarrollo de género ensayístico. No, se nombran autores ensayísticos hispanohablantes, pero no necesariamente van a existir solo en el siglo XX. De hecho, el siglo XIX o XXI también vamos a encontrar ensayos, así que la descartamos la D. Cata también se queda con la A. La C igual está media rara, dice. La C, la diversidad temática posible le resta rigor al ensayo, es decir, como que le resta seriedad, como que son tantos los temas que se pueden tratar en los ensayos que los ensayos no son tan rigurosos, eso es lo que nos explica la alternativa C. Yo igual la encuentro media rara. Belén dice A o C. No, no se puede, Belén. Una alternativa siempre. Me quedo con la A. Súper. Vamos a ver. Muy bien, chicos y chicas. Hablamos de que lo que se puede inferir de este texto es que nos presentan que el ensayo tiene varias flexibilidades. Flexibilidad en los temas a tratar, flexibilidad en el estilo, en la forma en que el autor desarrolla el tema a tratar, pero eso precisamente son características distintivas del ensayo. Que los ensayos son flexibles es como su característica distintiva, que el autor puede elegir el tema y la forma de presentarlo. Esa es como su característica fundamental, ¿ya? Respecto del rigor, la alternativa C creo que no menciona mucho del rigor. En ningún momento dice como no, los ensayos son como medio chaya porque puede ser de cualquier tema. No, en ningún momento se menciona eso, ¿ya? Así que nos quedamos con la A. Muy bien, excelente, Belén. Vamos con la número 3, Sofía. Ya. Dice, en el primer párrafo es posible encontrar la estructura discursiva que corresponde a la ejemplificación, contraste, definición, caracterización o narración. No sé si quieren que vuelva al primer párrafo. A ver si se acuerdan. Bien, voy a volver. Tenemos que las alternativas son las formas básicas del texto expositivo. Caracterización, descripción, definición. ¿Cuál creen que es? Ahí con la primera palabra ya debería quedarle un poco claro. Ya. ¿Vuelvo a la pregunta? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es? Johnny dice la E, narración. ¿Qué más? Pero Johnny, vimos que la narración necesita un narrador, personajes que realizan acciones en un contexto. Las narraciones son historias, cuentos, novelas. Isidora dice C y D. No, Isi, no se puede. La C dice ya. Ah, ya, ya. Perdón. O sea, menos mal. Ya una persona más. Que es la última. Vamos a tener que rellenar. La Cata también dijo la C más arriba. Ya. Belén también dijo C. Ya. ¿Espero? ¿O ya sopló la respuesta? ¿Alguien más? Uno más y avanzamos. ¿Quién se la juega? Por el equipo. Para salir más temprano.
Ahí vamos a ver miles de respuestas. Listo. Gracias, Paz. También se queda con la C. Ya la voy a ver. Ah, no, espera. Uy, Gonzalo también dice C. A ver si lo tiene bueno. Sí. Excelente. Como sabemos, las ¿Qué definiciones cosa? siempre responden a la pregunta ¿qué es? En este caso, el texto es un género narrativo, o sea, un género, ay, no me acuerdo cómo decía, género discursivo, eso. Ah, Por lo tanto, está definiendo. Súper, el siguiente PPT es de Spider-Man, No yes. Way From Home. No sé cómo es, no me acuerdo el nombre. Creo que sí, está. Y Súper. listo. Terminamos. Excelente, chicos y chicas. Hoy día vamos a terminar un poco antes. Les teníamos preparados estos ejercicios para el día de hoy. Aprovechamos, quiero aprovechar de que terminamos un poco antes para, uno, recordar de que la próxima semana no tenemos clases en lenguaje. Ya próxima semana, vacaciones de septiembre, merecidas, ¿no es cierto?, para descansar, para regalonear en familia, para ir a ver a sus abuelos al campo, al sur, al norte, a donde quieran ir, a la playa, o en sus casas, como prefieran. Nos toca vacaciones de septiembre, por lo menos en lenguaje, pero me imagino que los demás profes en las otras asignaturas también les tienen que haber dado vacaciones. Y la otra información que me interesa dar es respecto al siguiente ensayo, ¿ya? Aún no nos ponemos bien de acuerdo qué ensayo vamos a tomar, eh, pero, a ver, déjame ver el calendario, porque, excelente, lenguaje siendo el caballo Pionero. de Troya. De, Sí. ya, tenemos miércoles 15 y 16 vacaciones. Luego nos tendríamos la clase 22 y 23, ahí podríamos hacer clases y hacer revisión de un nuevo ensayo el 29 y 30, ¿ya? Les vamos a mandar la información, como siempre, les subimos el ensayo eh, y les vamos a mandar mail con las instrucciones de la fecha en donde lo vamos a revisar. Pero ya, para avisar con harta anticipación, estaríamos revisando el ensayo el día 29 y 30 de septiembre para que dediquen tiempo para realizarlo. Como siempre, idealmente que lo hagan de una sola vez, en una sola sentada. Por eso les avisamos con harta anticipación. Hoy día jueves 9 y el jueves, miércoles 29 y jueves 30 de septiembre estaríamos revisando el ensayo para que se programen, dejen algún día libre de aquí a ver, 1, 2, 3 semanas más tenemos revisión de ensayo. Ya les vamos a dejar todas las instrucciones por correo, obviamente. Vacaciones con ensayos, no necesariamente. Pueden dejarlo para la semana del 20 al 26, porque lo vamos a revisar el 29, ¿ya? Ahí ustedes distribuyen su tiempo. Igual, me imagino que tienen vacaciones en el colegio, los que están en el colegio, así que aprovechen su tiempo. De repente, un día de las vacaciones para hacer el ensayo no es tan grave. Si de verdad es muy grave o van a estar fuera de Santiago o en otra, la semana del 20 al 26, aprovechenla, dejen un momentito con 2 horas y media para hacer el ensayo. Ya nos tiraron uno para el 22. Ya, entonces, después de la revisión del de 22, se preocupa de, antes de el 29 y 30, hacer el ensayo de lenguaje que les vamos a dejar. De todas maneras, los ensayos, como ustedes saben, son con menos preguntas ahora, 65 preguntas. Y eso, bueno, más que nada, la mejor forma de subir los puntajes, sobre todo en lenguaje, es haciendo ensayos. A pura práctica es lo mejor, la mejor forma de subir los puntajes. Así que eso. Sin llorar, dice la Cata. Sí, el pionero de las vacas, vacaciones, tarde. Eso, era un GIF la Bueno, pantera. Sí, era un GIF. ya no. Mm. Excelente, chicos y
Lo dejamos hasta aquí. Hoy día terminamos 15 minutitos antes, así que tienen un recreo más largo antes de física. Si no me equivoco. Sí, nos vemos. Un gran abrazo, que estén muy bien Bye. y como